Bueno, muy bien. Les doy la bienvenida a Científicos en el Aula. Yo soy Alejandra de Plan Ceibal. Hoy estamos con Mauricio. Les voy a dar algunos datos de él. Mauricio es profesor adjunto del Centro Universitario Regional del Este, CURE, Ciencia Física y sus aplicaciones, doctor en Química, integrante del CNI de PDCIVA. Investiga la preparación y caracterización de vidrios para aplicaciones tecnológicas, celdas solares, sensores de radiación, biovidrios. Y me imagino que son mucho más que esto, ¿no? Así que no sé, Mauricio, si querés comentar algo más acerca de ¿Mi presentación? No. de tu presentación, ¿no? Y bueno, hoy estamos con vidrio. Entonces, vimos, en realidad, Mauricio también lo vio, que hicieron varias misiones, hicieron los desafíos. Felicitaciones por eso y felicitaciones también a las maestras y a los maestros, que hay tremendo trabajo, se notó el trabajo que hicieron en la plataforma y me imagino que deben de tener un montón de preguntas. Así que vamos a arrancar por las preguntas de las escuelas, vamos a arrancar por ronda de preguntas. Empezamos a ver con la escuela 124 de Tacuarembó, que ahí está la maestra Lucía. A ver si prende el micrófono. Y vamos a arrancar con 2 preguntas por escuela. O si así lo prefieren, empezamos por otra escuela. No sé, Lucía, si prendés micrófono para ver qué es lo que prefieren. A ver si están escuchando. Bueno, buenos días. Estamos justamente porque ellos estaban con la duda que no sabían, como no estaba la maestra, qué preguntar. Entonces les decía que escucharan y después, Perfecto. inclusive, si necesitaban que pregunten. Bárbaro, sí. Vi que ahí en esa escuela fueron reactivos, o sea que alguna pregunta va a surgir, incluso las preguntas que ustedes pusieron en la misión 2, que le quieran preguntar a Mauricio. Pero vamos a hacer una cosa. Arrancamos por otra escuela y después vamos con ustedes, la 124. Ahí veo que se conectó María. A ver, María, de la escuela de Paysandú, que están teniendo inconvenientes con el equipo de videoconferencia, se conectaron por Webex. No sé si, María, ¿escuchan bien ahí? Dedito que sí o dedito que no. Bueno, voy a pedir a servicio técnico que lo llame. Entonces vamos con la escuela 126 de Canelones. A ver la escuela 126 de Canelones, si puede prender el micrófono y haga 2 preguntas. Opa. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Alguna vez hiciste? ¿Eh? ¿Cómo que no? Nosotros lo llamamos. Bueno, Romina, una pregunta. Apóyalo si no hace mucho ruido. ¿Por qué en Uruguay no hay fábricas de vidrio? Hola Romina. Bueno, eso es una pregunta difícil. Esto, en realidad, tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con factores económicos, políticos, que bueno, la producción de vidrio a escala industrial implica el consumo grande de combustibles y de energéticos. Eso hace que, digamos, nosotros como somos un país que no produce petróleo, o sea que no tiene reserva de petróleo, tenga que importar esos recursos y bueno. Y eso hace que también que por un lado sea caro. Entonces creo que ahí hay un tema económico que hace que no tengamos hoy en día una planta que pueda competir. Eso sería como una explicación. En realidad también ha pasado que a lo largo de la historia las fábricas que había fueron cerrando de a poco. Porque bueno, se introdujeron nuevos materiales que de alguna manera lo fueron desplazando
al vidrio como insumo. Hoy en día hay toda una vuelta, digamos, hacia el uso de este material vinculado, bueno, a varios factores, ¿no? ¿Quedó contestada la pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Tú querés hacer? Romina, ¿suficiente con esa? No es suficiente porque nosotros estamos con el tema del reciclaje y nos llamó mucho la atención que acá en Uruguay no se haga absolutamente nada. Entonces Ojo. pensamos, ¿qué hacemos con tanto vidrio que hay? ¿Dónde queda ese vidrio? Y bueno, no tenemos respuestas a esas preguntas. Ojo, a ver, una aclaración. Que no haya fábrica de vidrio no significa que no haya opciones para el reciclado. Hay distintos emprendimientos, por ejemplo, que se dedican a utilizar o a utilizar ese vidrio, que ese residuo, en otros materiales. Hay, por ejemplo, un emprendimiento que se llama Arenas de Vidrio, que trabaja justamente reciclando vidrio de botellas y lo utiliza, por ejemplo, para la construcción de carreteras. Hay una calle que se hizo a modo piloto en Flores. Después también lo ha utilizado en otro tipo de insumos. Hay otros emprendimientos, digamos, que utilizan botella para fabricar otro tipo de productos. Ahí tenemos formas de reciclado. Lo que no tenemos es una fábrica a la cual nosotros podamos entregar los objetos y que entren en el proceso productivo. Pero hay estrategias de reciclado, digamos. Claro, sí, nosotros algunas estrategias estuvimos viendo, pero bueno, gracias Sí, igual, la veo compañera que te va a hacer. Arenas de ¿Sí? Vidrio tienen una página en Facebook Y en Instagram también. y en Instagram, por si se quieren poner en contacto, ¿no? Sí, Claro. sí, Bien. bárbaro, buenísimo, vamos a seguir investigando por ese lado. ¿La compañera? ¿De qué está hecho? Buen día. ¿De qué está hecho el vidrio de las pantallas? ¿De qué pantalla? Bien. De las pantallas de la computadora o de la tele y esas cosas. Bien, ahí lo que tenemos que tener claro es que nosotros podemos obtener un vidrio, digamos, con muchos elementos, ¿tá? Los más comunes que se utilizan tanto en envases como en ventanas y en display están hechos a base de arena, o sea, de cuarzo, y otros materiales que pueden ser óxidos minerales, que puede ser un carbonato de sodio, un carbonato de potasio, y a veces se le agregan determinado tipo de elementos más, digamos, en menores cantidades, que hacen que mejore la transparencia, que mejore la resistencia, digamos, mecánica de la pantalla en sí. ¿Ah? Pero básicamente esa es la composición. Tiene aluminio también. ¿Ah? Bien, Bueno. ¿quedó contestada la Perfecto. pregunta? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a otra escuela, después vamos de nuevo con ustedes. Escuela 49, Soriano. 2 preguntas por ahí. Valentina. ¿Dónde? ¿Agus? ¿Vas tú primero? Cuidado el cable. Ahí. Acá. Esta. ¿Cuál es la forma? No, esta. Esta ¿Está en qué país? Dale. Fuera. así. Esta digo yo y esta dice agua. ¿Qué tan duradero es el vidrio hecho a base de arena? ¿Qué tan duradero? Sí. Bien, bueno, justamente, como el vidrio está hecho de ese tipo de recursos, como puede ser la arena, tarda mucho tiempo en desintegrarse, digamos,
de la misma manera que ocurre con otro tipo de materiales, como puede ser, por ejemplo, un plástico o un metal. Justamente tiene que ver con cómo están unidos los átomos, digamos, que lo constituyen, y eso hace que justamente sea bastante duradero y tardan muchísimos años digamos, en observar una degradación. Si ustedes observan esto, por ejemplo, piezas de vidrio que hayan quedado a la intemperie, o sea, en el ambiente ahí, van a observar que a veces se vuelve opaco, o que no deja pasar la luz. Eso tiene que ver con una serie digamos, de desintegración, llamémosle, pero que ocurre a nivel superficial, es decir, en la parte superior de la pieza. Es muy pequeña la cantidad que se va disolviendo con el tiempo. Entonces, como para observar que, supongamos que una botella se desintegra completamente, necesitamos muchísimo tiempo. Gracias. ¿Cuál es la forma más...? Disculpen, les voy a pedir, una vez que así escuchamos bien y no hay interferencia de ningún tipo de sonido, que una vez que hagan la primera o segunda pregunta, apaguen el micrófono cuando Mauricio esté hablando. Gracias. Perfecto. No, pero primero hice la pregunta. ¿Cuál es la forma más económica de hacer vidrio? Bien, bueno, en realidad ahí lo que hay que ver es, digamos, vidrio para qué. Y ahí justamente los procesos industriales son los que buscan optimizar la fabricación digamos, con los menores recursos. Entonces, ahí si ustedes observan, digamos, cómo se fabrica, lo que se ha observado a lo largo de la historia es como una evolución en las plantas que fabrican este producto, justamente porque como se requiere de mucha temperatura, lo que se busca es que, por ejemplo, los hornos de alguna manera traten de no perder tanta energía y bueno, y que se formen un proceso continuo. Ese es el problema, digamos, no el problema, la dificultad que tiene de trabajar con este material, que es un proceso que trabaja todo el día, porque una vez que ingresa la materia prima, está en el horno, imagínense en el horno de su casa, bueno, calentar eso, pero mucho más temperatura. Entonces se requiere mucha energía. Gracias. Bien. Bueno, escuela 5, La Valleja. A ver El si número prende. marcado no permite completar la llamada. Consulte su agenda telefónica y vuelva a llamar o pida ayuda a la operadora. Esto es una grabación. Qué raro. Eso, que saltó. Bueno, escuela 5. Sí, acá le vamos a hacer la prueba. ¿Se puede hacer el vidrio con otro material que no sea arena o azúcar? Sí, hay muchísimos vidrios. Por ejemplo, hay lo que se llama vidrios metálicos, que están hechos como si fuera una aleación, como si fuera de aspecto, es como al igual que un metal, pero está hecho como vidrio. Tenemos lo que llaman vidrios orgánicos, que no necesariamente están hechos de azúcar, pueden ser con otras sustancias. Bueno, tenemos otro tipo de vidrios que no están hechos con arena. O sea, podemos usar un montón de cosas para hacer vidrio, digamos. ¿Tienen otra pregunta por ahí? ¿A qué temperatura se calienta el vidrio? Para fabricarlo, el vidrio común, estamos hablando entre 1500 y 1700 grados. Piensen que una cocina, la cocina de sus casas, llega a 300 grados más o menos. O sea que estamos hablando de que mínimo necesitamos 5 veces esa temperatura para poder fundir
el vidrio a escala industrial, ¿no? Un montón. Sí. Bueno, vamos ahora a la escuela 294 de Canelones. A ver la maestra Ana. Bien, ya les hace la pregunta. Vamos a acercarnos porque si no se escucha muy bien desde atrás. Sí. ¿Hay contaminación en fábricas vidrio? No entendí muy bien. entendió nada. Si la pueden repetir. Ay, no. Capaz si la maestra puede ayudar. Sí. Si hay contaminación al fabricar vidrio. Ah, bien, es una buena pregunta también. Bueno, a ver. Durante el proceso de fabricación a escala industrial digamos, se emanan determinados gases y polvos que pueden afectar al medio ambiente. Las plantas a nivel mundial tienen determinado tipo de controles al respecto de eso y tienen como mecanismos para minimizar eso. Por otro lado, hoy lo que se está buscando es sustituir el uso de fuentes no renovables por fuentes renovables para la fabricación de vidrio. Entonces, ahí tenemos. Después, en realidad, el ciclo es un proceso cerrado. Es decir, el agua que se utiliza en la fabricación a escala industrial, ¿no? Estoy hablando, se recircula en la propia planta y no va a parar a ningún otro lado. Y bueno, salvo la emisión, digamos, de los gases, esto que obviamente que tienen un impacto, pero bueno, como les decía, se trabaja en optimizar el proceso para que eso sea mínimo y, digamos, después no hay otro desperdicio. De hecho, las propias plantas, lo que serían sus desperdicios de vidrio, los ingresan nuevamente en el proceso de fabricación para que no salga de la planta, digamos. ¿Cuánta agua se necesita para crear el vidrio? Para fabricar. ¿Cuánta agua? Para fabricar vidrio en sí no precisamos agua, ¿tá? Porque en realidad lo que vamos a estar haciendo es, tenemos la arena, tenemos otros minerales, óxidos, que lo que vamos a hacer es llevarlos a alta temperatura, como les decía, a 1500 grados, y eso va a comenzar a reaccionar y algo que estaba sólido se va a transformar en líquido, ¿tá? Entonces, para el proceso en sí de fabricación no se precisa agua. Lo que se utiliza el agua es como un sistema de enfriamiento de las máquinas que trabajan con el vidrio, ¿tá? Pero para la fabricación del vidrio en sí no queremos agua, o no precisamos agua, y tampoco queremos porque nos puede llegar a afectar la calidad del producto. Claro, nosotros cuando pensamos la pregunta pensamos en eso, en los sistemas de enfriamiento, y si para eso se utiliza, o cuánta agua se utiliza en ese sistema de enfriamiento, o si esa agua se vuelve a reutilizar. Claro, ahí las plantas tienen un sistema de reutilización que esto lo que hace es, se enfría, o sea, el agua se usa para enfriar las máquinas. Las máquinas, como están a alta temperatura, lo que van a hacer es calentar esa agua se enfría y se vuelve a recircular, digamos, pero es un circuito cerrado, no hay pérdida. El consumo del agua depende del tamaño de la planta, entonces ahí no tendría un número para decirte porque depende de la planta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos con la escuela 106 de Paysandú, que también están conectadas por Webex. A ver, la maestra María o Patricia, si pueden prender el micrófono. Ahí. Hola. Hola. Buenas. Hola. Vale, más acá, mira, ahí te ve. ¿Sí? ¿Hablan? ¿Cuál es el elemento que menos se utiliza para hacer vidrio? ¿El elemento químico están hablando?
Sí. Una buena pregunta. Tenemos, en realidad se utiliza, como les decía hoy, se utilizan muchas sustancias. Por ejemplo, ¿vieron los frascos de los perfumes? Se le agrega pequeñas cantidades de ciertos elementos que podríamos decir que son las tierras raras, que digamos, químicamente se llama así, que se utiliza justamente para mejorar digamos, que brille más, que sea más transparente. Esos podríamos decir que son los que más se utilizan en menor cantidad. También se utiliza el carbono, el hierro, a veces se saca el hierro. Ahí depende de qué es lo que queremos fabricar, qué es lo que tenemos que usar. ¿Iba por ahí la pregunta? Vale, iba por ahí la pregunta, ¿no? Sí. Bien, ¿pasás, Sofi? ¿Cómo se hace el vidrio de los lentes? Bueno, ahí, gracias por la pregunta porque justo les quería hacer una aclaración. Vi que muchos contestaron dentro de digamos, la primera dinámica en la plataforma, contestaban que uno de los objetos eran los lentes. Si bien en la antigüedad los lentes que usamos, los que uso yo y capaz algunos de ustedes, en la antigüedad estaban hechos de vidrio, hoy en día la mayoría están hechos de plástico. O sea que en realidad los lentes que usamos no son de vidrio. De hecho, si ustedes digamos, si tuviéramos unos lentes hechos de vidrio y unos lentes digamos, lo que le llaman orgánicos o en las tiendas los cristales orgánicos, si ustedes le toman el peso, para el mismo aumento, verían que hay una diferencia. Justamente los lentes que utilizamos son mucho más livianos, y bueno, justamente porque son de plástico, no de vidrio. Así que eso está bueno aclararlo. Y también, ya aprovecho, que muchas veces en las tiendas les dicen cristales a los lentes, que en realidad para nosotros, llamémosle los científicos, o no todos, pero bueno, algunos científicos, lo que decimos es que lo cristalino tiene que ver con cómo están ordenados los átomos, no con el tipo de material. Entonces, cuando le dicen cristales orgánicos, en realidad le están hablando de plástico. Pero bueno, a veces las tiendas hablan de esa manera. Bueno, ahora sí, María, ¿querías comentar algo más? No, muchas gracias, iba a decir, por recibir las preguntas. Dale, igual dentro de un ratito volvemos de nuevo con ustedes, pero ahora vamos con la escuela 140 de Rivera. Ahí la barra. Son como 59 alumnos. Ahí. Son sexto A y sexto B. Hola. Quería preguntar que cuando descubrieron el vidrio, quería preguntar si fue no sé, una causa natural, que cayó un rayo, prendió, hizo el vidrio, sobrecalentó el vidrio, o un científico como Newton intentó descubrir. Bien. También es una buena pregunta. Lo que hay no es, o sea, hay varios relatos que dicen cómo fue, digamos, dónde se descubrió, digamos, el primer vidrio hecho por el hombre. Al parecer, imagínense en la zona de Europa, o sea, Europa, digamos, en la zona ahí también del norte de África. Al parecer en esa zona había mucho intercambio de materias primas, ¿tá? Y al parecer unos mercaderes, dice la historia, ¿no? Unos mercaderes que estaban cruzando, digamos, de una zona a otra, transportaban una sustancia que se llama, que es una soda, un carbonato, o sea, una sustancia determinada, que lo que hace es que se utiliza justamente en la fabricación de vidrio, y ellos estos mercaderes hicieron fuego en la playa, ¿tá? Y utilizaban unos sacos justamente con estos carbonatos que yo les decía.
Entonces, al parecer, dejaron el fuego y el carbonato de alguna manera reaccionó con la arena y ahí fue como que se formó las primeras, podríamos decir, estructuras de vidrio hechas por el hombre. ¿Tá? Recuerden que también que el vidrio lo podemos encontrar naturalmente, ¿tá? Que puede ser, por ejemplo, ¿vieron las erupciones de los volcanes? Bueno, ahí lo que tenemos es lava a muy alta temperatura. ¿Tá? Esa lava cuando se enfría, al entrar en contacto con la atmósfera y eso, se enfría de una manera muy similar a como queremos obtener un vidrio. Y eso que tenemos ahí es de hecho un vidrio. Pero también hay en otro tipo de estructuras, por ejemplo, hay unas esponjas marinas que tienen toda una estructura que es, digamos, a nivel químico, físico, es exactamente un vidrio. Y está en el fondo del mar, o sea que en realidad lo hay natural y también lo hay artificial. No sé si por ahí va la pregunta. Yo quería saber cómo se forma el vidrio a partir del vapor. Bien, esa es una muy buena pregunta también. Bueno, como ustedes, me imagino que ya estuvieron buscando algo, en nuestros celulares, nuestros dispositivos tecnológicos, muchas veces tenemos vidrios que no son tan conocidos y algunos de ellos se obtienen justamente por una técnica del vapor. Básicamente, ¿qué es? Imaginemos que vamos a poner nuestra materia prima, que no es arena en este caso, pero es algo parecido, o sea, viene con el silicio, y eso se lo calienta de manera que generamos un vapor. ¿Tá? ¿Vieron como ustedes cuando calientan el agua que forman el vapor? Bueno, transformamos ese sólido en gas. Y ese gas lo hacemos depositar, o sea, lo hacemos viajar hacia una zona donde va a estar a una determinada temperatura y esos átomos del gas se van a ir depositando sobre esa superficie. Entonces, lo que tenemos es un control mucho mayor de cómo esos átomos se acomodan en la superficie. ¿Tá? Esa es la forma de obtener vidrio, digamos, por el método de vapor. ¿Se entendió? Si no se entendió, lo repetimos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Pasamos a otra escuela, ¿les parece? Después volvemos con ustedes, Ulises. Escuela 124 de Tacuarembó. ¿Surgió ahí alguna pregunta? A ver si prende el micrófono. Cuando hay un vidrio con color, ¿de dónde sale el color? Bien, también es una muy buena pregunta. Ahí tenemos varias posibilidades. ¿Tá? ¿Vieron, por ejemplo, el envase los envases, digamos, de bebida, que tenemos marrones, tenemos verdes y tenemos incoloros? Bueno, ahí tenemos que al vidrio, que en estado líquido, se le agregan determinadas sustancias que lo que van a hacer es como mezclarse. ¿Tá? Imagínense que tienen como la miel, porque el vidrio en estado líquido se comporta como si fuera la miel, y nosotros le agregamos pequeñas gotitas de un colorante. Justamente, eso lo que hace es que la masa del vidrio quede colorida. ¿Tá? A su vez, esa es una posibilidad. Después hay otras formas que es algo decorativo, que es sobre la superficie del vidrio se lo pinta, ¿tá? Con un esmalte, con lo que sea, se le puede dar color. ¿Tá? Y después hay otras formas de darle color, pero en realidad son un poco más complejas, que es con determinado tipo de sustancias que interaccionan con la luz, o sea, interaccionan con la luz y eso hace que tengan cambios de color, por ejemplo. No sé si vieron alguna vez esos lentes que cambian cuando la luz les da de frente, digamos, que se llaman fotocromáticos.
capaz alguna vez vieron a alguna persona que tenga esos lentes. Bueno, esos justamente tienen pequeñas partículas adentro, en el vidrio, que a priori son transparentes, pero cuando la luz incide de determinada manera, se vuelven de otro color. Gracias. No sé. ¿Cómo hacen para que el vidrio tenga distintas formas? Bueno, justamente el vidrio a alta temperatura se comporta como un líquido. Y vieron que si yo tengo, por ejemplo, el líquido contenido en un vaso, el vidrio va a adoptar el líquido va a adoptar la forma del recipiente. Bueno, para justamente darle distinta forma al vidrio se utilizan unos moldes. Y ahí se pueden utilizar, por ejemplo, para fabricar un vaso, son dos piezas, digamos, que vendrían a ser como opuestas a lo que es el vaso, y esto con aire caliente, eso se sopla y se le da la forma, digamos. Por ejemplo, si queremos un vidrio plano, lo que hacemos es pasar, imaginen, ¿vieron como cuando hacen alguna vez, si vieron hacer un tallarín o digamos la masa que se le pasa por dos rodillos? Bueno, lo mismo, imagínense que vuelcan esa miel y la hacen pasar por dos rodillos, de esa manera tenemos una capa de vidrio plano. Esas son algunas formas. Bueno, vamos ahora a la escuela 126 de Canelones. A ver, 126. Eso me interesó ya. ¿A qué temperatura resiste el vidrio que es resistente al fuego? Bien, en realidad ahí lo que tenemos es que hay dos tipos de vidrios, digamos, resistentes al fuego. Hay uno que se llaman vitrocerámicos, que capaz han escuchado hablar, que son vidrios que tienen pequeños cristalitos adentro, y eso lo que hace es generar que hay una propiedad que tienen los vidrios que se llama coeficiente de expansión térmica, que básicamente lo que hacen es, cuando yo caliento un material, ese material va a empezar a dilatarse, ¿no? Va como a deformarse. Y justamente esto lo que hace es evitar que eso ocurra. Entonces uno puede calentarlo y enfriarlo sin que tenga ese problema de dilatación. Eso se logra justamente con estos vitrocerámicos. Y con los vitrocerámicos podemos llegar, dependiendo de cuál, podemos llegar hasta temperaturas altas por encima de lo que sería los 800 grados, 900. ¿Cuál es el vidrio más difícil de hacer, el orgánico o el inorgánico? Bien, también es una muy buena pregunta. El tema a veces, para obtener un vidrio lo que precisamos es tener una de las formas, habíamos visto que era tener el líquido, ¿sí? Y a partir de un sólido, y la dificultad muchas veces está en la temperatura a la cual eso ocurre. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene, por ejemplo, hacer el vidrio de azúcar? Es que nosotros podemos hacerlo en la escuela, en un laboratorio, lo podemos hacer sin mayor problema. El tema es que cuando queremos hacer un vidrio, por ejemplo, como el de las ventanas y eso, necesitamos de ya una infraestructura mayor. Entonces, la dificultad está en llegar a la temperatura a la cual necesitamos hacer esa transformación de sólido a líquido o de sólido a vapor. Bien. ¿Queda clara la pregunta? Bárbaro. Bueno, pasamos a otra escuela. A ver, prenda micrófono. Bien, pasamos a otra escuela entonces. Escuela 49 Soriano. Nahuel, a ver tu pregunta. ¿Qué componentes tiene un vidrio blindado? ¿Qué componentes? Tiene un vidrio blindado.
Los vidrios blindados están hechos de varias capas del material, ¿tá? Que en realidad están como pegadas. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, las redes de cobranzas tienen lo que se llama el vidrio blindado y si miran en el borde van a ver que son varias capas del material. Eso lo que hace es aumentar la resistencia mecánica, es decir, cuando imagínense que tiramos una piedra sobre ese vidrio, esto lo que va a pasar es que seguramente rompa el primero, pero le dificulte ir atravesando las siguientes capas. Esa es una de las formas de obtener un vidrio blindado. No sé si queda claro, digamos. Sí, perfecto, queda claro. Emiliano. ¿Para qué sirve el vidrio en las fibras ópticas? Bueno, también es una muy buena pregunta. Bueno, justamente la fibra óptica nos está permitiendo comunicarnos en este momento a través de la videoconferencia. Imagínense que tenemos justamente una fibra óptica que vendría a ser como una especie de hilo, no sé, ¿no? De cilindro estirado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros lo que estamos haciendo a través de esa fibra óptica estamos pasando luz. O sea, pues estamos pasando fotones. Esos fotones viajan a una velocidad muy rápida. Y de esa manera es que nosotros estamos transportando información. La señal de video, el audio que nosotros estamos mandando y ustedes están recibiendo, está viajando a través de la fibra óptica. ¿Cuál es la ventaja que tiene la fibra óptica? Justamente, una de las ventajas es que tiene una baja pérdida por kilómetro recorrido. Esto quiere decir que aumentamos no solamente la velocidad, sino también la pérdida. Esto quiere decir que, por ejemplo, cada tantos kilómetros yo voy a tener que, de alguna manera, bombear, se llama el término, bombear esa información otra vez para que no pierda, digamos, la intensidad de la señal. ¿Tá? Antiguamente se utilizaba un cable de cobre para transportar la información. Seguramente ustedes son muy chicos, pero bueno, los más grandes vivimos esa época del cable de cobre. Pero ¿cuál era la diferencia? En el cable de cobre lo que está transportando la información son los electrones a través del cobre. Entonces eso era mucho más lento que la luz, digamos, que atraviesa la fibra óptica. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a la escuela 5, La Valleja. A ver, Solís de Mataojos, si prende el micrófono. Si el vidrio del teléfono tiene un diferente proceso que los demás. Sí. El vidrio, el cable del teléfono. Sí. Bien. Sí. Capaz han escuchado hablar de un vidrio particular que se llama Gorilla Glass. Cualquier cosa lo pueden buscar en internet, que hay unos videos muy interesantes. Ese es uno de los tipos de vidrio que se utiliza en los celulares y en las pantallas de dispositivos, que tiene una ventaja que es un proceso que se llama intercambio catiónico, que lo que hace es generar, o sea, el vidrio tiene una cierta resistencia mecánica. Al hacer este proceso, que lo que implica, digamos, es como cambiar determinados elementos, se mete ese vidrio en una solución y se intercambian determinados elementos, lo que hace es que lo vuelve más resistente a la fractura. Y esa es una de las ventajas por las cuales se utiliza y digamos, por los cuales se fue desarrollado, digamos. Hay unas pruebas en unos videitos ahí en internet que ustedes pueden mirar, que justamente lo que hacen es mostrar cómo yo puedo deformar ese vidrio y no se rompe. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Hola, yo iba a hacer una pregunta así. ¿El mismo vidrio que el calefactor es el mismo vidrio que todo? ¿El calefactor cuál sería?
El El de de fuego. de la casa, digamos, el calefactor de leña, que tienen vidrio delante. Y bueno, o sea, son de estos vidrios que pueden ser o templados o de los vidrios cerámicos, que les comentaba. Bien. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, a ver la escuela 294, si prende el micrófono, veo que están teniendo algunos problemas de conectividad. Tienen la cámara apagada, tal vez que a ver si prende el micrófono. Bueno, pasamos a otra escuela entonces, sé que están teniendo inconvenientes. Escuela 106 de Paysandú. ¿Pronto? Hola, buen día. ¿Cuál es Hola. el elemento químico que le da la resistencia al vidrio blindado? Bueno, es lo que comentaba recién. En realidad son vidrios que tienen esto, por ejemplo, óxido de aluminio, ¿tá? Que les da una resistencia mecánica mayor, pero además no es solamente el vidrio en sí, sino el hecho de poder poner, por ejemplo, varias capas o sea, va por ahí. O sea, o se le agrega óxido de aluminio, que es un elemento que aumenta la resistividad, la dureza, y a su vez se aplican varias capas. Por ahora son esas las preguntas. Bárbaro. Bien. Gracias. A ver la escuela 294 de Canelones. Se nos había desconectado, pero espero que no la hayan hecho la pregunta. ¿Cuánto tiempo se necesita para fundir el material del vidrio? ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, esa pregunta depende de la temperatura. Es decir, si estamos, por ejemplo, a una temperatura de, yo qué sé, pensando en un vidrio de ventana, si llevamos, por ejemplo, a 800 grados, lo que vamos a ver es que el vidrio comienza a deformarse, ¿tá? Porque estamos superando esa temperatura de transición vítrea que ustedes capaz han escuchado hablar en el video, justamente, pero lo va a hacer de manera muy lenta. En cambio, si lo llevamos, por ejemplo, el mismo vidrio lo llevamos a 1700 grados, seguramente en, yo que sé, en media hora lo vamos a tener, por ejemplo, una pequeña cantidad lo vamos a tener en estado líquido. ¿Ah? Tiene que ver con algunas propiedades que es la viscosidad, la temperatura, el tiempo y la temperatura. Sí, ya lo había hecho. ¿Con qué vidrio se hacen los espejos? ¿Se hacen? ¿Con qué tipo de vidrio? Más fuerte, mi amor. ¿Con qué tipo de vidrio se hacen los espejos? Los espejos, en realidad es un vidrio común, lo único que tiene una placa, digamos, uno de los lados, se le pone, digamos, o sea, un vidrio común, me refiero a un vidrio de ventana, que se le pone un laminado, digamos, para que refleje, o sea, una vez que la luz atraviesa, que refleje la imagen, digamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a la escuela 140 Rivera. ¿El plástico se puede convertir en vidrio? ¿Te animas a repetir? ¿El plástico se puede convertir en vidrio? Bueno, el plástico, o digamos, no todos los plásticos, pero
algunos plásticos, o lo que conocemos como plástico, que en realidad deberíamos llamarlos como polímeros, tienen el fenómeno de la transición vítrea al igual que los vidrios. ¿Ah? Y hay incluso determinado tipo de aplicaciones en las cuales se combina, se combina un vidrio con un plástico, no pegándolo, o sea, con cascola, sino que químicamente eso se logra. Y ese tipo de materiales se les llama materiales híbridos orgánicos e inorgánicos y tienen variadas aplicaciones. Si por ahí va la pregunta, podemos tener, como les decía, podemos tener vidrios con composiciones similares a los plásticos, pero no podemos, digamos, pasar de un plástico a un vidrio, digamos. Sí podemos tener esas cosas que se llaman híbridos. Hola. ¿Cómo hacen para que los vidrios de los aviones aguanten tanta presión? Bueno, es una buena pregunta. También es un vidrio que recibe un tratamiento térmico de manera que aumenta la resistencia mecánica del mismo, digamos. ¿Ah? Y son procesos que se le aplican al vidrio, además de que la composición no es exactamente la misma que el vidrio común de ventana y botella. Bien. Bueno, pasamos ahora a la escuela 124 de Tacuarembó. ¿Cuánto vidrio se hace en el país por año? Mirá, esa es una pregunta que justamente, como decía al principio, no hay una fábrica de vidrio actual que produzca a nivel nacional. Sí lo traemos de otros lados y se traen unas cuantas toneladas por año de vidrio, digamos. Tengo el número ahí, pero no les quiero mentir ahora. Toneladas. Piensen nomás que, por ejemplo, para construir un edificio o digamos, se necesitan, digamos, varias ventanas. Entonces ahí ya tenemos muchísimas. A su vez, todo lo que son envases de bebida, ahí tenemos un montón. Y a su vez, hay algunos productos que, por ejemplo, en realidad ingresan, por ejemplo, como una mermelada, pero en realidad es la mermelada más el envase de vidrio también. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay más de un tipo de vidrio? Sí, hay muchísimos tipos de vidrio. Digamos, podemos clasificarlo de acuerdo a las aplicaciones, de acuerdo a la composición. O sea, hay mucho tipo de vidrios que va a depender ya como les decía, de cómo está hecho, o sea, de la composición y de para qué lo voy a usar. Esas son dos formas de clasificarlos. Bueno. Gracias. De nada. Ahora vamos a hacer una pregunta por escuela por un tema de tiempo. Vamos con la escuela 126 de Canelones. Bueno, acá estamos. A ver, compañera. ¿Las ondas de sonido traspasan todos los tipos de vidrio? Bueno, hay una propiedad ahí que está relacionada con eso y en realidad el sonido, sí, digamos, a ver, lo que quiero decir es que va a disminuir, si por ahí viene la pregunta, es decir, dependiendo también el espesor, ¿no? Hay un montón de factores ahí que afectan, por lo que estoy entendiendo la pregunta. Es decir, atravesar lo van a atravesar, el tema es que lo van a disminuir, ¿no? Esa un poco la idea. Y ahí va a depender mucho del espesor, de la composición. Bárbaro, gracias.
Escuela 49 de Soriano. Sí. ¿Para qué se pone vidrio en los implantes dentales? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, vieron que ustedes son pequeños, pero bueno, los adultos a veces tenemos una cuestión en la encía que, por ejemplo, hace que se inflama. Si ustedes se pasan el cepillo en la encía, se lastiman, se empieza a inflamar ahí. Bueno, y eso hace que aumente una cosa que se llama la sensibilidad en los dientes. Vieron que a veces cuando comen cosas frías y eso sienten como una especie de molestia. Bueno, a veces los adultos tenemos mucha molestia debido a ese tipo de cosas. Entonces, hay un vidrio que es muy particular que se llama biovidrio, es decir, que tiene una aplicación en el organismo. Y hay un caso particular que se llaman biovidrios bioactivos, es decir, generan una respuesta en el organismo. Lo que hacen es favorecer o indicarle al organismo, digamos, que tiene que mandar unas determinadas células ahí para que justamente, digamos, arregle esa inflamación que tenemos en los dientes. O incluso hay unas úlceras que son lastimaduras medias complicadas que no se curan solas. Entonces se utilizan este tipo de materiales para poder ayudar a que cierre la herida, diciéndole al organismo, vení, a las células les dice, bueno, vengan y trabajen aquí, básicamente. Muchas gracias. De nada. Escuela 5, Solís de Mataojo, en La Valleja. Si en el futuro está pensado darle otro uso al vidrio. Por ejemplo, escuchamos hablar de vidrio inteligentes, por ejemplo, en los ventanales de edificios. ¿A qué se refiere? ¿Qué propiedades tiene ese vidrio para ser inteligente? Bien, sí, o sea, de hecho, uno de los motivos por los cuales justamente las Naciones Unidas hizo la declaración del Año Internacional del Vidrio es que el vidrio tiene un montón de aplicaciones y se espera que en el futuro siga teniéndolas. Con respecto al vidrio inteligente, son vidrios que, por ejemplo, nosotros mediante un botoncito o alguna señal, podemos hacer pasar, por ejemplo, una corriente eléctrica a través de ellos y lo que va a hacer es, de alguna manera, orientar los átomos que están constituyendo ese vidrio y, por ejemplo, en vez de dejar pasar la luz, se va a volver traslúcido. Entonces, en vez de tener una persiana, ¿no?, que estamos acostumbrados a tener, no vamos a precisar, vamos a tener el vidrio y vamos a, mediante este cambio, digamos, logramos tener un vidrio que nos deja pasar la luz digamos, a ser traslúcido, ¿no? Ese es un tipo de aplicaciones. Otros serían, por ejemplo, imagínense que tenemos una pantalla, pero en realidad hoy en día lo que tenemos es la pantalla y todo el dispositivo electrónico detrás. Acá lo que estoy hablando es que vamos a tener una pantalla de vidrio y eso mismo ya va a ser, digamos, lo que vamos a usar, no digamos, la parte detrás de lo que tienen hoy en día las televisiones. Bueno, pasamos ahora a la escuela 294 de Canelones. Ahí creo. ¿Por qué el vidrio es transparente? Bien, esa es una muy buena pregunta también. Justamente, ¿cómo está, digamos, tiene que ver cómo están ordenados los átomos en ese material que hace que cuando, por ejemplo, la luz atraviesa el material, digamos, no interacciona con ellos y, digamos, como que la atraviesa. Vieron que un metal, por ejemplo, lo refleja, o sea, ustedes reflejan la luz. Bueno, justamente ¿por qué?
porque una parte la refleja, pero también hay otra parte que la absorbe, y por eso vemos distintos colores. Bueno, en el caso del vidrio, el vidrio, por ejemplo, de color, absorbe digamos, determinado tipo de colores, y nosotros lo vemos de otro color, digamos. ¿Tá? Tiene que ver con un proceso que se llama absorción y esto de la luz, y en realidad justamente el vidrio común se dice que es transparente porque justamente no absorbe en esa región, pero sí, por ejemplo, absorbe radiación infrarroja, ¿tá? Que nosotros estamos acostumbrados a ver en lo que llaman el espectro visible. Pero bueno, hay otros tipos de regiones del espectro donde el vidrio sí absorbe. Gracias. Bueno, escuela 106 de Paysandú. ¿Se sigue usando la arcilla para hacer vidrio? En realidad, no, digamos, no es la arcilla en sí. Lo que se usa el vidrio para fabricar vidrio en realidad son los óxidos, digamos, de determinados minerales, que a veces se pueden encontrar combinados con arcillas, pero generalmente se trata de utilizar no arcillas, sino las sustancias estas que les decía, como carbonatos, sulfatos. Bueno, escuela de Rivera, escuela 140. Tienen otra pregunta por las dudas acá. Bueno, a ver la otra pregunta, Paysandú. Y después vamos con la 140 Rivera. ¿Por qué el vidrio se llama vidrio? Bueno, viene digamos, antiguamente, ¿no? De una palabra que se llama vitreus, que está asociado con ver. ¿Ah? Por ahí vendría el origen etimológico de la palabra, digamos, con la posibilidad de ver a través de ello. Pero un comentario. Los primeros vidrios, si ustedes miran los primeros vidrios que obtenían los egipcios, eran vidrios que no eran transparentes, o sea, eran vidrios más bien opacos, o translúcidos ni siquiera, eran más bien opacos. Y a lo largo de la historia, eso fue como evolucionando para llegar al nivel de transparencia que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, ahora sí, escuela Rivera, prenda micrófono. ¿Cómo se hacen ese tipo de vidrios que vos podés ver para afuera, pero las personas no pueden ver para adentro? Bueno, ahí en realidad muchas veces lo que se hace es se le aplica una lámina adicional al vidrio que lo que hace es polarizar, se llama polarizar la luz. Básicamente es que la luz tiene varias direcciones y lo que se hace es bloquear algunas de ellas para que refleje y no deje pasarlas. Bien. Bueno, ahora vamos con la escuela 124 de Tacuarembó. Última pregunta, si tienen. ¿Cómo hace el vidrio de los lentes para tener aumento? Bueno, eso es con una propiedad que se llama índice de refracción, que no solamente, como les comentaba hoy, lo tienen los vidrios, sino que también lo tienen los polímeros. O sea, recuerden que los lentes hoy en día están hechos justamente de plástico, y bueno, por esta propiedad del índice de refracción es que se logra el aumento. Y gracias a ello es que se utilizaba en microscopios o en telescopios. Y en la lupa, por ejemplo. Una lupa básicamente es eso. Bueno, vamos a terminar por hoy con esta videoconferencia. Muchas gracias a las maestras, a los maestros por inscribirse, y gracias, Mauricio, por participar. Muchas gracias por la invitación, y a todos ustedes que hicieron terrible esfuerzo
Así que bueno, los felicito y bueno, estamos, cualquier cosa me escriben. Bueno, invito a